Examen físico de oído. Inspección. Incluye la observación del pabellón auditivo para evaluar implantación, estructura, tamaño, configuración, simetría, atresias y malformaciones. Hay que valorar el estado de la piel para descubrir posibles alteraciones de la misma, como enrojecimientos, inflamaciones, úlceras y neoformaciones. Además, es importante observar las regiones preauricular y retroauricular, buscando cicatrices de intervenciones anteriores, fístulas o quistes. Palpación. Mediante la palpación se pretende hallar la existencia de adenopatías periauriculares y buscar zonas dolorosas. Existen puntos clásicos para ello. El punto antral se encuentra detrás de la oreja, sobre la parte antero-superior de la mastoides y a nivel del contorno posterior del CAE. El punto mastoideo está situado en la cara externa de la punta de la mastoides en la zona de inserción del músculo externo cleidomastoideo. El punto de la emisaria se ubica en la parte medial del borde posterior de la mastoides. Otoscopía. Es el examen visual directo del CAE y de la membrana timpánica. Ha de ser sistemática y su objetivo es definir el carácter normal o patológico de las porciones externas y media del oído. Técnica de la otoscopía. Para la realización de esta se debe utilizar espéculos acorde con el tamaño del conducto auditivo, evitando demasiados estrechos que se introducen profundamente y determinan una sensación dolorosa. Se comienza observando las características del pabellón auricular y la entrada al CAE. Para introducir el otoscopio es preciso rectificar la curvatura del CAE, para lo cual se tracciona del pabellón hacia atrás y hacia arriba. Una vez que logramos ingresar con el otoscopio, debemos tener en cuenta que el conducto auditivo externo es cartilaginoso en su parte externa y luego óseo. Está recubierto de pelos y contiene glándulas sebáceas. A medida que se avanza, la piel es cada vez más delgada hasta constituir una sola capa epidérmica sobre la membrana timpánica. La membrana timpánica forma parte del oído medio. Esta tiene un aspecto nacarado de escasa transparencia, aunque traslúcida, brillante y de color gris. Una vez identificada la misma a través del otoscopio, se deben visualizar una serie de referencias anatómicas. El mango del martillo hace relieve en la membrana timpánica, cruzando esta de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. El ombligo o humbo timpánico es el extremo inferior del mango y el punto más deprimido de toda la membrana timpánica. Apófisis corta del martillo. Es una prosidencia que se encuentra en la parte superior del mango del martillo. En esta zona se localizan los repliegues tímpano-maleolares anterior y posterior, que son la continuación del ánulus fibrocartilaginoso. Así quedan delimitadas las dos regiones timpánicas, la pars tensa, por debajo de los repliegues o ligamentos, y la pars flácida, por encima de estos. Triángulo luminoso o reflejo de Polietzer. Como consecuencia de la inclinación de la membrana timpánica, esta refleja parte de la luz incidente, creando un triángulo de mayor reflexión lumínica, cuyo vértice es el extremo inferior del martillo y que se dirige hacia adelante. El ánulus timpánico es un anillo blanco, fibroso y cartilaginoso. Rodea la pars tensa y la une sólidamente al hueso temporal. La translucencia de la membrana timpánica en muchas ocasiones permite apreciar la rama larga del yunque. Es importante mencionar también que la membrana timpánica se puede dividir en 4 cuadrantes, por un eje mayor que pasa por el mango del martillo y otro perpendicular que pasa a nivel del humbo. Exploración funcional del oído y de la audición. Se evalúa a través de la voz cuchicheada o susurrada. El examinador se sitúa detrás del paciente a una distancia que corresponde a unos 3 o 4 metros. El oído no explorado debe ser ocluido y se empieza a cuchichear palabras. Se considera norma audición la percepción de susurro a 3 o 4 metros. Acumetría por diapasón. Prueba de Rine.
El diapasón se sitúa a unos centímetros del CAE y luego se apoya sobre la apófisis mastoide. La prueba se considera positiva cuando aumenta la percepción aérea que la percepción ósea. La prueba se considera negativa cuando existe mayor percepción del sonido sobre la mastoides que frente al CAE. Se considera entonces como una hipoacusia de conducción. Prueba de Weber. Se apoya el diapasón sobre el vértex del cráneo a la arcada dentaria superior. Es normal si no se produce lateralización hacia uno u otro oído. Exploración de la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Existen dos maniobras clásicas para valorarla: la maniobra de Valsalva y Toynbee. Para realizar la maniobra de Valsalva se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, cierre la boca y se tape la nariz con los dedos. En esta situación se le indica que expire fuertemente intentando expulsar el aire por la nariz. Para realizar la maniobra de Toynbee se le pide al paciente que realice maniobras de deglución con la nariz tapada, con los dedos, a la vez que se realiza la otoscopía. Esta maniobra produce presiones negativas en la caja que se traducen en un movimiento de hundimiento de la membrana timpánica y audición disminuida. Pruebas posicionales o vestibulares. Prueba de Romberg. Se mantiene al paciente en posición ortostática con los pies juntos y los ojos cerrados. Si hay afectación del sistema propioceptivo, caerá nada más al cerrar los ojos. Si la afectación es vestibular, presentará lateropulsión hacia el lado afectado tras unos segundos. Obsérvese también si amplía la base de sustentación y cómo se recupera de un pequeño empujón hacia atrás. Prueba de Varane. El examinador se sitúa delante del paciente. Este hará coincidir sus índices con los del examinador y cerrará los ojos. Si los índices se desvían, indicarán afectación laberíntica del mismo lado. Prueba de índice nariz. Con los ojos cerrados y manteniendo el brazo en posición horizontal, se dirige lentamente el dedo índice a la punta de la nariz. La ataxia y alteraciones de la coordinación indican la existencia de lesiones cerebelosas ipsilaterales. Examen físico de nariz. Inspección. Se la realiza sin necesidad instrumental. A simple vista podemos visualizar el estado general del paciente. En este caso, poder analizar presencia de forma de nariz, disposición de narinas, vestíbulo nasal, que es la entrada de las fosas nasales, las cuales suelen alojar tumoraciones, granulomas, la superficie de estructuras faciales, ya que existen patologías que pueden desencadenar celulitis periorbitaria, equimosis o lesiones. Palpación. Morfología facial. Podemos encontrar tumefacciones de partes blandas, borramiento de surcos y pliegues, cambios de coloración, edematización, comprobación de puntos dolorosos y consistencia de tegumentos. La palpación permite evaluar presencia de traumas nasales, protuberancias, elevaciones, entre otros, así como determinar la crepitación ósea, que normalmente no existe, y evidenciar fracturas de los huesos propios de la nariz. Pirámide nasal. Analizar la forma constitucional, cambios morfológicos o enfermedades cutáneas. Narinas. Variaciones en el diámetro o la capacidad de colapso. Columela. Se analiza la posición en la que se encuentra, tomando en cuenta que esta es la unión de las cruras mediales de los cartílagos laterales o alares. Rinoscopía anterior. Levantar la punta de la nariz y observar con una fuente de luz. Se penetra cerrado en la fosa nasal y luego se lo abre. Se abre de modo que se pueda observar la porción anterior de las fosas nasales y el suelo, la cabeza del cornete inferior y la región anterior del cornete nasal. Rinoscopía posterior. Técnica exploratoria para visualizar la rinofaringe, borde posterior del vómer, coanas y cola de los cornetes. En la antigüedad se usaban espejillos, los cuales contienen un mango y el espejo. Utilizando un depresor lingual se hace uso del espejillo. Endoscopía nasal. Podemos tener un endoscopio rígido de 0 a 30 grados con un diámetro de 4 milímetros que permite observar mayor parte de la anatomía de fosas nasales. En el caso del endoscopio de 2.7 milímetros de diámetro, se lo usa en pacientes con fosas de escaso diámetro por desviaciones septales, hipertrofia de cornetes, entre otros. Es conveniente preparar la fosa nasal con lentinas empapadas en un vaso constrictor antes de introducir el endoscopio. Exploración clínica de cavidad oral y faringe. Su valoración se la realiza de forma conjunta debido a la cercanía entre sus estructuras. La exploración se inicia con la inspección simple únicamente con la ayuda de una fuente de luz.
Solicitamos al paciente que abra la boca y con la ayuda de un bajalenguas realizaremos la inspección de la cavidad con cuidado de no provocar náusea. En casos de sospecha de infección de amígdalas, con la ayuda de otro bajalenguas, comprimimos la amígdala en el pilar anterior para verificar si existe calcio o supuración. Para la palpación, se debe realizar con guantes y en pacientes conscientes se debe palpar de manera bimanual. Con la una mano se palpa por fuera de la cavidad oral y con la otra se palpa por el interior de la cavidad. Finalmente, se debe evaluar los pares craneales que inervan las estructuras orofaringeas. Se pide al paciente que pronuncie la letra A y se debe evidenciar un movimiento de la úvula. Se debe valorar los movimientos de la lengua. Si existe una desviación, nos indica que este es hacia el lado afectado.